Bueno, entonces vamos a empezar acá explicando cuál va a ser la estructura del repositorio para el proyecto de TecnoExpress. Entonces a todos se les compartió un enlace, el enlace es este de acá. La primer vista que van a encontrar va a ser un grupo, o sea, se creó un grupo en GitLab donde se va a almacenar el repositorio del proyecto. Entonces la primera pantalla que ven es pues el grupo, ya con los diferentes miembros, y este taxito es el repositorio. Veanlo como si fuera una carpeta en el computador local. Entonces este es el esquema básico de cualquier repositorio. Se va a presentar con, bueno, nombre de proyecto, acá una descripción general de la rama que se está viendo en este momento. Se ven que se han hecho en el histórico 2 commits, tiene un total de 11 ramas creadas, no cuenta con tags y el total de almacenamiento pues 1.2 megas. Esta barrita es muy útil, ya pues quien se dedica a utilizar el repositorio para manejar versiones es interesante esta barrita que indica la cantidad de código fuente según el lenguaje empleado. Entonces vemos que de todo el proyecto hay un 11.3% implementado en TypeScript, hay un 21% en HTML, hay un 67,1% en CSS y así con los demás. De Java hay un 0,1% y JavaScript hay un 0,5%. Esta sección de acá que estamos viendo va a ser el último commit de la persona que haya subido sus cambios al repositorio en la rama donde lo haya situado. Y adicionalmente van a aparecer a este costado el commit de la última persona que pues lo haya realizado, indicando cuáles fueron los cambios que se le hicieron a qué archivos. Entonces, bueno, voy a seguir a mostrarles acá las ramas que se tienen en este momento creadas. Estas son las ramas que están actualmente en el repositorio. Van a contar de la siguiente manera. Los grupos están divididos de 2-3 personas, tengo entendido. Y estos nombres hacen referencia a los diferentes módulos que tiene cada uno asignados. Entonces, si el grupo, por ejemplo, de órdenes de compra está conformado por 3 personas, entonces esas 3 personas me van a tener que modificar directamente en la rama órdenes de compra. Ya más adelante vamos a ver cómo se van a hacer los commits, cómo va a ser el manejo de las actualizaciones y cómo se hace para replicar los cambios. Eso ya me encargo de explicarles eso más adelante. Entonces todo tipo de cambio que necesite hacer la persona con respecto a su módulo viene acá, busca su rama y todos sus cambios van a quedar en su rama. Algo muy importante a tener en cuenta. Los que tengan módulos asignados para desarrollar deben tener en cuenta que no pueden hacer commits. Un commit es comprometer un cambio ya realizado que me quede guardado en el repositorio. Entonces no me pueden hacer ningún commit a la rama master ni a la rama develop. De esos commits yo me encargo de fusionar los cambios que ustedes tengan en sus diferentes ramas de trabajo. Yo me encargo de replicar esos cambios a la develop. Después de hacer unas pruebas de integridad, posteriormente se harán los cambios a la rama master si pasan las pruebas o no. Pero es un dato a tener en cuenta. Yo sin embargo tengo bloqueado el repositorio para que me le hagan commits a estas dos ramas, pero es como un mensaje para que lo tengan en cuenta en caso tal de que se les llegue a presentar y les llegue a aparecer errores. Es por ese tema, porque los tengo bloqueados. En la máquina donde yo estoy ahorita pues no tengo configurado absolutamente nada. Voy a hacer de cuenta que voy a instalar
el repositorio, voy a descargarlo. Asumo, o bueno, para tener en cuenta, ya deben tener instalado lo que es el JIT como tal. El JIT funciona para cualquier plataforma cliente de manejo de JIT. Nosotros estamos usando en este caso pues JITLab. Lo deben tener instalado en su computador. Y el npm. Estos dos enlaces yo se los dejo ahí en el aula, en esta carpetica de proyecto de tecnologías web. Acá hay una ruta que es documentación arquitectura y este documento que es enlaces. Entonces les voy a dejarlos acá de una vez para que pues vayan, descarguen y puedan empezar a replicar lo mismo que yo voy a hacer acá en mi computador. Yo les había colgado pues unos videos, una lista de tutoriales de JIT. Es vital que por lo menos vean los primeros 4. En total son 45 minutos me parece, viendo los 4 videos. Entonces no, o sea, hay cosas que sí se necesitan, es más como conceptos. Y ya en cuanto a manejo interno de cómo funciona el JIT y eso, pues para el curso no es necesario, simplemente como para que sepan de qué forma emplear los comandos, en qué ocasiones y qué es lo que hace cada uno. Yo no voy a profundizar tanto en ese tema. Este es el enlace pues al repositorio allá donde ya lo vimos. Entonces supongamos que yo voy a guardar acá mi repositorio. Cuando ustedes ya tengan instalado el JIT, él les trae estas opciones. Yo manejo todo por terminal, por consola. Es una forma más estandarizada, llamémoslo de alguna forma, para manejar el JIT. Porque estos clientes, por ejemplo el JITLab me muestra, yo puedo hacer commits desde un JITLab. Puedo cargar mi código fuente ya modificado y procedo a hacer estilo instalación de Windows, siguiente y me quedan los cambios ya comprometidos usando una interfaz con botones, con todo el tema, todo bien grafiquito. Pero así como me lo muestra JITLab, por ejemplo GitHub o Bitbucket me lo puede mostrar de otra manera, o puede ser el manejo de la interfaz diferente. Mientras que por la terminal todos lo manejan exactamente igual. Entonces pues por esta razón yo lo manejo por terminal, es más cómodo y es simplemente cuestión de acostumbrarse. No es difícil tampoco. Algo a tener en cuenta en esta terminal es que nuestro control B directamente no sirve. Ahí acabé de dar un control B, pero voy a dar una flecha a la derecha y a mí me trae esta especie de caracteres. Eso es por código ASCII que me arroja eso. Esta clase de terminal no me coge el control B. ¿Cómo hago yo para pegar este texto que ya acabé de copiar? Yo oprimo Shift y la tecla Insert y ahí automáticamente pues me funcionaría como el control B. Entonces ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a descargar el repositorio. Este enlace pues lo encuentran en el archivito de enlaces, o también ustedes pueden venir aquí al proyecto y en este botoncito, en este apartado dice clone. Entonces nosotros lo vamos a hacer por medio de HTTP. Entonces acá ustedes les dan copiar a este enlace y es el mismo que tengo yo acá copiado. Entonces ahí lo voy a dar enter. Lo más probable es que me arroje un error o me pida esta clase de credenciales, ¿cierto? Entonces voy a ingresar mi nombre de usuario, ¿cierto? Y mi contraseña. Voy a meter aquí una contraseña que no corresponde a la mía. Voy a darle a aceptar. En caso tal de que ustedes pues se hayan equivocado en el nombre de usuario, en la contraseña, a ustedes les va a arrojar este error de que el acceso es denegado porque el grupo de GitLab también está restringido para que solo lo puedan descargar las personas que tienen acceso. ¿Con qué? Con los nombres de usuario que cada uno ya me dio. Entonces, por más que uno intente, no va a poder
acceder. Acá, ¿qué tienen que hacer? Todo este tipo de credenciales me las guarda, en el caso de Windows, me los guarda por panel de control, cuentas de usuario, aquí en este tag administrar credenciales de Windows, y nos vamos a buscar nuestro apartado en GitLab. Como yo ingresé mal mi contraseña, le pueden dar aquí editar o quitar, yo prefiero siempre darle quitar, y volver a ejecutar el comando para clonar y que me vuelva a pedir las credenciales. ¿Sí lo ven? Entonces, esta vez ya voy a meter las credenciales que son. Voy a cerrar esto, voy a dejar esto acá abierto. Entonces listo. Tenemos que entrar por la terminal al proyecto para poder ver la ejecución del JIT como tal. Entonces, en primera instancia, nosotros vemos este paréntesis, este master, hace alusión a que nosotros estamos en la rama master. En este momento los cambios que se lleguen a hacer o la visualización de ese pequeño repositorio, estamos ubicados en la rama master. Nosotros podemos verlo también con este comando git branch y me va a mostrar con un asterisco la rama donde actualmente yo estoy situado. Si yo quiero ver todas las ramas que tiene este repositorio, yo le doy con el tab, ¿cierto? Hasta que me aparezcan las ramas. Y estas son todas las ramas de las cuales se las mostré anteriormente. Entonces acá podemos ver clientes, vemos la rama develop, vemos la rama master, rama precotización, órdenes de compra, bueno, en fin. Eso ocurre porque el último commit que se realizó fue en la rama master. Si nosotros hubiéramos hecho el commit, no sé, en la rama develop, muy seguramente al momento de clonar ese repositorio, la rama se nos hubiera situado en develop. Pero bueno, eso no es de gran importancia ahorita. Si yo quiero cambiar de rama, yo soy la persona que le toca hacer la modificación para, sigamos con órdenes de compra, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que moverme a la rama órdenes de compra, git checkout. El control C tampoco sirve en esta terminal. Lo que yo hago es seleccionar el texto, oprimo shift insert y él me lo copia, él me lo pega de una vez ahí en el cursor. Entonces le doy checkout, me acabo de mover a la rama órdenes de compra, acá también me lo indica. Tengo varias formas de verlo, acá también me lo dice. O sea, toca tener mucho cuidado
con este tema de en qué rama voy a trabajar y sobre qué rama yo voy a implementar mis cambios. Porque es posible que nosotros estemos trabajando en la rama de alguien más y no nos demos cuenta. Entonces ahí pueden pasar varias cosas. Podemos dañar la sincronización de tiempo del repositorio en caso tal de que se hayan confirmado los cambios. Podemos dañar el trabajo de los demás porque qué tal que estemos tocando los mismos módulos o el mismo archivo y hayan cambios que yo le haya incluido pero le haya borrado a mi otro compañero. O sea, este tema es de cuidado, no es difícil, sino es más como de tener y prestar mucha atención a la hora de nosotros hacer nuestros cambios. Entonces, bueno, acá ya cambiamos a nuestra rama órdenes de compra. Vamos a empezar. Unos pequeños comandos para tener en cuenta. Yo igualmente les voy a subir un archivito parecido a este de acá, donde tengo algunos comandos básicos. Esto los voy a emplear al final para que se den cuenta también un posible error que les pueda salir. Eso es ya por configuración que no tiene el JIT. Entonces, para el proyecto, a mi criterio, ustedes únicamente necesitan alusión de estos tres comandos para poder subir cambios. Si agregamos el de cambio de las ramas sería un cuarto, pero como tal no necesitan más comandos para poder hacer uso y manejo del JIT, ¿cierto? Entonces serían estos cuatro de acá. Yo voy a crear una nueva rama para no dañar la secuencia de los commits, digamos, no generar basura en otras ramas donde sí va a estar. Lo que yo voy a hacer es crearme una rama para pruebas para que puedan ver el manejo que yo le voy a dar. Voy a llamarla, no sé, test 1. Entonces si yo veo, vamos a ver si se me creó mi test 1, la estoy viendo ahí. Voy a moverme a esa rama checkout test 1. Pero test 1, como la creé yo desde mi local, muy seguramente no tiene cambios. Vamos a ver. Bueno, sí me la creo. Sí me lo creo con los cambios. Acá yo me meto a las ramas y se van a dar cuenta que acá no aparece porque todo está de forma local. Yo todavía no he confirmado ningún cambio al repositorio. Voy a confirmarlo con este de acá. Con este. Es que tengo acá también otros temas. Entonces listo. Acá, creé mi rama test 1. Voy a hacer todos los cambiecitos, todos los ejemplos pues con base a esta rama que acabo de crear. Vamos a ver. Ahí me lo trajo con los cambios de la rama master. Cuando yo creo ramas pues me los trae. Las nuevas ramas que se crean siempre se tienen que crear con base a una rama ya existente. No pueden crearse vacías. O sí se puede, pero lo habitual, lo que está por defecto es que siempre se cojan con base en otra rama, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a empezar. Yo ya estoy en mi rama de test. Voy a suponer que tengo que crear un nuevo apartado para documentación, ¿cierto?
Y en este apartado de documentación yo necesito meter, no sé, las historias de usuario. Y acá voy a crear un plano para no hacerlo tan grande. Voy a hacer que esta va a ser mi primera historia, ¿cierto? Y acá lo que voy a hacer es la historia de usuario 001 y no sé, el cliente solicita un cambio en el módulo de clientes. Quiere que el fondo de pantalla sea azul. No sé, por dar ahí un ejemplo. Entonces yo aquí ya guardé este pequeño archivo que acabé de crear. Pero ese archivo lo tengo es en mi local. Yo con este comando git status me doy cuenta de cuáles son los cambios que se han hecho en el transcurso de la historia del repositorio para esta rama. Todo siempre se centra basado en la rama donde yo esté trabajando. Entonces pues voy a agregar este documento. Yo lo agrego con git add. Acá hay dos caminos. Hay acá lo que le di fue tab para que me diera las rutas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él me va a agregar, por ejemplo, de esta manera, me va a agregar todo lo que esté dentro de la carpeta de documentación. Pero el comando que pues yo siempre uso, el que me gusta usar a mí, es este, git add -a mayúscula. Significa que me va a agregar todos los cambios que se hayan hecho en todo el repositorio. Si yo agregué, no sé, la carpeta acá documentación, pero adicionalmente también hice cambios en este login y modifiqué este código fuente. Si lo ven, si yo modifiqué este código fuente, pues también me va a agregar toda la ruta. Me la agrega en los cambios que se tienen que ir a comprometer. Entonces yo acá le doy el git add. Ahí veo que efectivamente ya lo hizo. Yo me cercioro con un git status para ver que efectivamente lo que agregó fue ese archivo, únicamente modificado ese archivo. ¿Qué pasa si yo tengo más historias de usuario, pero yo solo modifiqué una? Es decir, que esta es la 3 y esta es la 2. Acá, historia de usuario 002, acá ya está guardado. Y la historia de usuario 003. Entonces si yo vuelvo a darle acá al status, me dice que esos dos archivos no están agregados. Pues la otra forma de agregarlos es git add. Yo acá le doy a las historias de usuario y me dice qué historia de usuario es la que quiero agregar. Quiero agregar la última. Entonces ahí lo agrego. Yo me doy cuenta con status, se me agregó la historia 3, pero la historia 2 no se ha comprometido, ¿cierto? Entonces para eso se emplea el git-a, o yo por lo menos lo uso de esa manera. Ahí hasta el momento indica que se han agregado los cambios al repositorio. Yo para poder confirmarlos tengo que darle un commit. El commit es el que me cerciora que todo lo que yo ya agregué efectivamente lo voy a subir a mi repositorio. Entonces el comando más rápido es este, git commit -m, y yo abro acá unas comillas indicando una breve descripción del mensaje. Voy a decir se agregan historias de usuario 01, 02 y 03. Sí es recomendable que este tipo de mensajes sean lo más claros posibles, que no sean enredados y que sean muy directos.
sean demasiado puntuales en cuanto a los cambios que yo esté realizando. Yo esos commits, ¿dónde los puedo ver? Los puedo ver en este apartado. Acá, bueno, no se puede ver con detalle, lo podemos ver más adelante. Este texto, primer esquema del sistema, es el mismo texto que yo le agregué de esta manera con las comillas. Más adelante les voy a mostrar otra forma que, en caso tal de que el commit o bueno, los cambios que se hayan realizado son extremadamente complejos y se necesita una descripción un poco más larga, entonces ya les muestro cómo va a ser el camino para esos cambios, para documentar mejor ese commit. Entonces acá le doy un enter y este es el mensaje de error que yo quería que ustedes vieran. ¿Esto por qué me sale? Porque simplemente yo instalé mi JIT, descargué, cloné un repositorio ya existente, pero yo no tengo configurado en mi equipo mi JIT. Yo no tengo configurado con mis credenciales de cuenta de usuario. Es muy diferente las que usamos al principio para loguearnos. Entonces él simplemente que nos dice, que nos diga quién es la persona que me está solicitando ejecutar un commit. Lo que yo voy a hacer es pues decirle quién soy yo con estos comandos que él mismo también nos los arroja. Le digo que mi nombre es Cristian Romero, el que está empleando ese commit, y también mi nombre, mi correo electrónico con el que tengo mi cuenta de GitLab. ¿Cierto? Entonces ya con estos dos, si yo vuelvo y ejecuto mi commit, bueno, se van a dar cuenta, voy a aprovechar de una vez. Yo con git log puedo ver todos los commits a nivel histórico que se han realizado para esta rama, para TEDS1. Pueden ver que solo presentan dos commits, el inicial y el primer esquema de sistema, el que vimos ahorita. Este head significa que el repositorio en este instante está parado sobre TEDS1, sobre mi rama TEDS1. Esto, yo les tengo por aquí una imagen chiquita, como para que se pueda entender un poco más este pedazo. Voy a hacer esta que es la más sencilla. Yo acá, ¿qué es lo que le estoy diciendo con el head? Este cosito no me pone chiquito. Listo. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo acá con el head? Nosotros tenemos todas estas ramas, tenemos Master, Release, Develop, pues con nuestros nombres, aplicándolo a nuestro caso. Y cada puntico significa que es una sección de trabajo, un working area, se conoce ese tipo de cambios. Bueno, y entonces que de la rama master pues empiezan a desplegar las otras ramas que yo voy creando, y este head me indica que efectivamente usted tiene un montón de ramas, tiene todas estas, las que están en rojito, pero en la que usted está parado en este momento es la TEDS1, supongamos que es esta amarilla. Nosotros estamos parados en esa. Todo lo que vayamos a hacer, como ya les repetí, va a quedar guardado en TEDS1. Y vemos que nuestro commit ¿dónde está el commit? Vemos que este commit no está en el log, no se pudo agregar, solo me aparecen estos dos. Entonces si yo vuelvo acá, como ya configuramos bien el JIT, yo vuelvo acá y le doy el commit, él me dice, bueno, efectivamente usted creó la historia de usuario 1, la 2 y la 3, y si yo me voy al log, efectivamente ya me tomó el commit que yo le agregué y se lo agregó a mi cabecera. Entonces, ahí hasta el momento no he hecho nada. Simplemente le indiqué a mi repositorio local que ya tengo comprometidos unos cambios y necesito replicarlos en el repositorio remoto para que alguien más los pueda ver. Si yo me voy aquí al repositorio, yo veo que efectivamente el commit no aparece, pero acá en mi local ya lo tengo. Entonces eso se hace con un git push. Yo acá simplemente le doy enter. Entonces aquí hay como
un punto a tener en cuenta: hay personas o hay tutoriales que especifican la rama a la que se le va a hacer el commit. Yo no lo recomiendo porque empezando, o sea, empezando a manejar, a hacer uso del JIT, puede ser un poco enredado porque me empiezo a confundir entre ramas. Además de que nosotros estamos manejando, bueno, un total de 11, 15 ramas más o menos, pero en la que se va a centrar cada uno va a ser simplemente en una. Pero pueden haber confusiones que yo estoy parado en mi rama de clientes y me piden que haga un commit en la rama del develop. Entonces, o sea, puede ser un poquito engorroso simplemente desde que uno esté parado en la rama que tiene que configurar y aplicar los comandos básicos sin ningún otro tipo de parámetro. Él ya va a entender que tiene que hacer todo parado sobre la rama que se le indicó en un principio. Es mejor implementar estos comandos así sencillitos, por eso los puse acá así básicos, para uno no perderse ahí en el camino. Entonces el git push me confirmó que efectivamente ya replicó en el repositorio remoto todos los cambios que se le hicieron a TETS1. Entonces si yo me vengo acá, le voy a dar un F5, yo veo el histórico. Si ven, acá me cambió a la rama TETS1 y se agregó las historias de usuario. Este es mi commit, entonces efectivamente ya quedó. ¿Qué pasa si yo me voy a otras ramas? Si ven que ese commit no quedó en las otras ramas, si yo me voy acá al log del sistema, no sé, precotizaciones, si ven que no lo tienen, el commit quedó únicamente en la rama de TETS1, que fue la que yo acabé de crear. Yo me cercioro de dos maneras, pues ya con eso es más que suficiente, pero digamos que para como empezando y teniendo claridad del tema, entonces yo le doy un git log. Él me dice que el origen ya está en TETS1. Si ven, antes teníamos todo este tipo de orígenes y no me estaba diciendo mi cabecera como tal de dónde fue que tomó el commit. Por defecto siempre los toma del master, pero pues en ocasiones sale, en ocasiones no. Eso es dependiendo de la rama donde y la sincronización que tengamos con el repositorio. Entonces me dice que la cabecera actual, la rama donde yo estoy parado actualmente, es la TETS1, y el último commit realizado en el repositorio remoto ha sido en el origen de TETS1. El origin es para uno indicar que efectivamente se hizo ya de forma remota. Si no llega a aparecer origin, toca revisar de qué forma se habrá hecho el commit, si de pronto se hizo el commit sin haber replicado la rama local al remoto. O sea, pueden ser varias causas, y tocaría pues revisar cuál sería el inconveniente allí. Pero entonces básicamente con esos tres comandos nos podemos defender, no se necesita más. En cuanto al manejo del JIT, ¿qué más les puedo indicar? Resulta que bueno, estos tres documentos yo ya los modifiqué, ¿cierto? Donde tengo mi carpeta, estos tres documentos yo ya los modifiqué. Pero ¿qué pasa? Resulta que todos me quedaron con el mismo. Necesito hacer cambios en cada uno de ellos, mejor dicho. Entonces en mi historia de usuario no se va a poner de prueba uno para no extenderme con el texto, ¿cierto? Voy a hacerlo todo con base a historia de usuario 3, mi último archivo. Yo veo que qué pasa si yo coloco mis comandos en mayúscula. No me los detecta, todo tiene que ir en minúscula. En cuanto a los comandos, las palabras ya reservadas para el JIT. Y acá veo que bueno, me dice que se modificó historia de usuario 3. Voy a hacerle un add, voy a hacerle un commit. Esta es la segunda forma que pueden documentar el cambio. El cambio que yo acabé de hacer es supremamente complejo y necesito detallar ese commit hasta el mínimo detalle, porque si no es posible que se me puedan perder, o para que no tenga necesidad de ir a revisar el histórico de ese commit, sino que ya con la descripción se ubiquen y digan: este cambio fue de tal cosa.
Entonces yo le doy acá git commit, le voy a dar un enter. Él me abre esta pantalla. Los que hayan manejado Linux se van a familiarizar porque esto es una pantalla BIM. Entonces aquí, ¿cuál es la historia? La primera pantalla, pues ven que ahí me arroja ciertos pantallacitos como flashbacks. Lo primero que tenemos que hacer acá es oprimir la tecla I. Acá ven que me cambia para insertar, significa que ya puedo emplear cambios en el documento, en el commit en este caso. Entonces, ¿qué le voy a poner? Voy a ponerle acá que en la rama text1 voy a hacer el commit es prueba 1 y esta primera línea es la que me define el título, llamémoslo así, del commit, que va a ser este en negrita. Yo acá le doy un enter y acá yo puedo empezar a dar la descripción del commit. La descripción de este commit es para, no sé, tener en cuenta los cambios solicitados por el cliente, ¿cierto? Como por dar un bosquejo y punto. Ya le doy un enter. Bueno, ya acabé mi documentación de mi commit. Lo que yo voy a hacer es oprimir la tecla escape y doy 2 puntos. Si ven que se me agregan acá los 2 punticos aquí abajito, y oprimo las teclas W y Q. W es para write, que me escriba lo que acabé de escribir, lo que acabé de digitar, y la Q es para quit, que me salga, guárdeme y sálgame de esta pantalla. Entonces ahí vemos que efectivamente logró hacer el commit sin ningún problema. Si yo quiero ver qué clase de commit fue el que hice, acá me sale. Entonces agregué text1, raya prueba 1 y la descripción del commit. Entonces voy a darle un push, quiero verlo ya en mi repositorio remoto, ¿cierto? Acá ya me está subiendo, acá ya subió. Acá le voy a dar un refrescar y entonces vemos que efectivamente el título me quedó de esta manera, y si yo le doy acá estos punticos me da una descripción de mi commit más detallada. Entonces esto no es obligatorio, es como para tenerlo en cuenta. De pronto, no sé, los commits que vayan a hacer ustedes más adelante necesitan tener un poco más de claridad sobre el commit que hicieron, y pues esta puede ser un apoyo bastante útil para no tener que restaurar y revisar esos commits anteriores. Como tal, ustedes no necesitarían más. De pronto, no sé, que quieran ir a revisar cuáles fueron los cambios de un commit anterior. Pues listo, eso lo podemos tener de 2 maneras. Le damos acá el git log. Voy a limpiar esto porque ya está como mucho. Voy a darle acá el git log, ¿cierto? Él me muestra que sobre mi rama text1 he hecho un montón de cambios, pero yo necesito ver los cambios que hice. Hice un montón de cambios el día de hoy, pero necesito ver únicamente los que hice hace, no sé, 2 horas. Supongamos que esto lo hicimos hace un buen rato. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le doy acá el checkout, ¿cierto? Y le pongo, estos se llaman códigos SHA. Este código SHA es un identificador único de cada commit, y de esta manera es que yo me puedo mover entre los diferentes cambios que yo he hecho en el transcurso de la historia de mi proyecto, de mi repositorio. Entonces le voy a dar acá al enter. Me dice, ojo, tenga cuidado, usted acaba de cambiar a este commit, su cabecera temporal está marcada sobre este commit. Y acá un mensaje final de advertencia, usted está en el commit tal, y la descripción de ese commit que se le dio en su momento. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy a revisar mis archivos, cierto? Yo no he tocado nada. Si ven que ya no me aparece el mensaje prueba 1 en la historia 3, me aparece únicamente este, y pues estos, como no los toqué, siguen igual. Pero acá me devuelve me deja ver lo que yo edité en ese commit, ¿cierto? Y acá me aparece también en azulito. O sea, hay varias formas de uno ubicarse sobre las diferentes situaciones que se nos puedan dar.
Ya no estoy sobre la rama TEDS 1, estoy sobre un commit específico, que ese commit pueda que pertenezca a TEDS 1 o pueda que pertenezca a master o a clientes o a cualquier otra rama. Estoy parado sobre ese commit en específico. Entonces resulta que yo ya lo vi. Es muy importante acá no hacer cambios sobre estas revisiones que se están haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes resulta que necesitaban ver estos cambios y ya los vieron, y a partir de ahí necesitan hacer modificaciones nuevas que ya las anteriores no aplicaban, o necesitaban volver a este punto para hacer modificaciones que sí aplican. El JIT, digamos, la historia, la secuencia no funciona de esa manera. Se debe siempre crear una rama nueva, una rama aparte, para este tipo de cambios. Hasta este punto mi código era estable y no presentaba ningún error. Entonces, con base a ese commit, tengo que crear una nueva rama y editar a partir de ahí. Y ya cuando yo tenga los cambios ya implementados, lo que hago es fusionar hasta la rama, hasta mi correspondiente rama, para que no vaya a presentar problemas de versionamiento, que es más o menos un esquema como el que les tengo acá pintadito. Esto ya es a nivel profesional cómo se maneja un versionador, un sistema de versiones. Entonces efectivamente yo empiezo a replicar un montón de ramas, pero necesito hacer cambios posteriores a un commit que yo envié, porque resulta que tumbé el servidor, los usuarios no tienen acceso, lo que sea. Si el cambio es así muy drástico, es preferible crear la rama, es el camino correcto, crear la rama aparte, hacer los cambios correspondientes en esa rama temporal y luego fusionarla con la correspondiente rama donde debería estar. Y así seguir la secuencia. Si los cambios no impactan de tanta forma, lo que podemos hacer es editarlo sobre el mismo, sobre el último commit de la rama actual. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, nosotros estábamos parados sobre un commit en específico. Acá nos vamos a ir. Este comando, ¿cómo era? No me acuerdo. Creo que era head o era origin. Venga, miramos si era origin. Con jiglog me doy cuenta que no, todavía sigo en TEDS 1. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que se hace? Nosotros estábamos parados sobre el commit en específico, estábamos parados sobre este, ¿cierto? Pero entonces aquí que les voy a poner esto mismo también acá, el nombre de la rama. Con este checkout lo que vamos a hacer es darle sobre nuestra rama. Nos devolvemos a la rama que nosotros estábamos trabajando, que pues en este caso sería el TEDS 1, para ver que efectivamente ya nuestro origen cambió. La cabecera ya está parado sobre otro tipo de cambios, y si yo me vengo a ver acá, nuestro prueba 1 se ve con el último commit que se hizo. Pues en cuanto al repositorio, no creo que se necesite más. Es más de tener presente qué tipo de comandos son los que voy a implementar. Eso, existen cantidad de comandos. Uno puede hacer un montón de cosas con este manejo del JIT, pero para nuestro enfoque no necesitamos más, y la idea tampoco es complicarles la vida con esto. Simplemente utilizar estos 4. De pronto se me está escapando alguno. Bueno, el del JIT branch.
el de mover el de saber cuántas ramas tengo, pero eso es simplemente como visualización. Y acá es cuando le damos el tap hasta que nos aparezcan todas las ramas. Cuando encontramos nuestra rama le damos el checkout y ponemos el nombre de nuestra rama. Y a partir de esas ramas que nosotros empezamos a hacer básicamente estos tres comandos. Agregamos todos nuestros cambios, describimos con un mensaje qué fue lo que se hizo, se compromete el cambio y posteriormente se hace un git push. Bueno, un pedacito a tener en cuenta. Es posible que, o sea, como todo el mundo va a estar trabajando desde su casa remoto, entonces resulta que Pepito hizo cambios, me los dejó así tal cual como se los acabé de explicar, pero resulta que Pablito no ha visualizado los cambios de Pepito. ¿Por qué? Pues porque él clonó al mismo tiempo el repositorio y su local está actualizado únicamente con sus cambios. Necesito ver los nuevos cambios que se hicieron después de yo haber clonado ese repositorio. Entonces eso se hace con el comando git pull. Todos estos comandos tener en cuenta que se tienen que hacer parados sobre la rama que se está modificando. Git pull. Estos cuatro comandos. El orden de secuencia sería más o menos así entonces. Yo cloné mi repositorio, eso fue lo primero que yo hice. Después yo quiero ver qué rama es la que pertenezco. Qué rama tengo que modificar, ¿cierto? Después pongo o me ubico en esa rama. Empiezo a hacer mis cambios, agregué mis cambios, comprometí mis cambios, subí mis cambios al remoto. Pero alguien más hizo cambios, entonces la próxima vez que yo vaya a ingresar yo le doy un git pull. El git pull vamos a ejecutarlo acá, seguramente o me sale que todo está actualizado o me descarga los cambios que alguien más hizo sobre esta rama. Como en este caso no aplica, por eso me sale que todo está actualizado a fecha de hoy. Y eso es para poder ver los otros cambios de otras personas que estén modificando, estén haciendo sus cambios sobre el mismo, sobre la misma rama. Voy a ponerle acá descargar cambios. Acá subimos los cambios al remoto. Acá comprometemos cambios. Muy importante el mensajito. Aquí agregamos los cambios. Acá nos movemos a la rama donde debemos trabajar. Si llegan a tener algún problema, algún inconveniente, que se tiraron el JIT, dañaron su rama, me tiré la rama de alguien más, hice cambios que no debía hacer en una rama que no era mía, comprometí cambios en el máster, que pues eso no se va a dar, pero en dado caso, me informan, me avisan, me envían pantallazos, o sea, el que la embarró, pues listo, la embarró y no pasa nada. El problema es que intenten arreglarlo sin saber y hagan estragos todavía más difíciles de corregir. Y la otra es que no avisen. Sí es importante tener eso porque ya no sé en qué punto, pero va a ser
lo más pronto posible, me parece. Todo el mundo va a empezar a codificar, a echar código a lo loco. Y, y donde se lleguen a presentar ese tipo de situaciones, pues lo primero es solucionarle a la otra persona para que pueda trabajar bien y que no se le haya dañado el trabajo que pues ya tenía adelantado. Entonces ponernos como en ese papel, si la embarré pues listo, la embarré, mandar correos informando, vea, estos son los pantallazos que hice, estos fueron los comandos que ejecuté, los ejecuté a tal hora y, y no estoy seguro de qué fue lo que hice, si efectivamente la embarré o no, porque me salieron un montón de errores y no entiendo qué es lo que me están diciendo. Entonces pues antes de ir a hacer todo eso, recuerden siempre trabajar sobre su rama y el que esté trabajando sobre su correspondiente rama, pues no se le van a presentar ese tipo de inconvenientes. Ya en los temas de réplica y de integración, pues yo soy el que se va a encargar de eso. Entonces como tal ustedes no tendrían problema con eso. Entonces pues no sé, cualquier cosa me comentan o le dicen a la profe, me envían correo, no importa. Pues desde que necesiten alguna orientación de esto, pues ahí el que todo lo sabe, buscan ahí en Don Google, el hombre les saca también un montón les aclara un montón de temas si de pronto yo no supe explicarme bien. Si yo les puedo ayudar, pues me contactan, no hay problema y revisamos el tema. Entonces con esto en JIT no sería más y hasta una próxima entonces.